Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva versión de la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. Como muchos saben, a partir del 1 de agosto entrará en vigor la ley de acoso laboral, o mejor conocida como Ley Carin, diseñada para combatir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Esta propone un cambio cultural en empresas e instituciones. Pero, ¿en qué consiste y quiénes estarán incluidos y excluidos de esta legislación? Sobre esto vamos a conversar con Francisco Vallejo, experto en Derecho Laboral y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Hola Catalina. Para partir desde la base, ¿qué es la Ley Carin y cuál es el origen de esta legislación? Bueno, la ley Carin es una ley que ya está aprobada por ambas cámaras del Congreso, aprobada por unanimidad, con un respaldo también por parte del gobierno, que, se, que es coherente con la ratificación por parte de Chile del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, pero además que tiene como sustrato social el lamentable pérdida de la trabajadora Karin Salgado. Karin Salgado era una trabajadora de un hospital público en Chillán que luego de sufrir acoso laboral, decidió quitarse la vida y dejar una carta póstuma a su familia en la que explicaba el acoso del que había sido víctima y por qué había decidido terminar lamentablemente con su vida. Uh-huh. Bueno, Francisco, ¿cuáles son los principales objetivos de esta ley? ¿Qué se busca con esta normativa? ¿Qué se quiere lograr con esto? Tenemos un gran objetivo, si se quiere, que es el que es coherente, digámoslo, con el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es garantizar ambientes de trabajo dignos y seguros. Entonces, la ley lo que hace aquí, con este gran objetivo de fondo, establece tres conductas, que no son las únicas, pero son las que el legislador define, que son, que algunas ya las teníamos recogidas con anterioridad en nuestra legislación, que son el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. ¿Ya? La violencia en el trabajo es, como podríamos decir, el elemento más novedoso dentro de estos tres que estamos mencionando. Uh-huh. Bueno, ¿qué conductas serán consideradas como delito en el trabajo? Usted menciona tres tipos de violencia, digamos, o tipo de cosas que se van a considerar para empezar a consultar y quizás demandar también. Pero ¿cuándo nosotros sabemos que está ocurriendo estas tres indicaciones que usted nos da? Bueno, antes me habías preguntado, retomando un poco la pregunta anterior, los Sí. mecanismos que se establecían, y teníamos tres, no solamente teníamos estas tres tipos de conductas, sino que tenemos tres niveles. Nivel primero, la prevención, también enfoque novedoso, porque, a ver, tenemos normativa de prevención de riesgos laborales en Chile, pero la prevención ha sido un tema que nunca ha estado en el primer lugar, en el foco. Se pone en primer lugar la prevención de los riesgos. Segundo lugar, la investigación. Y en tercer lugar, la sanción. Esos son los tres puntos, tres hitos en los que se centra la normativa. Ahí, ahora, tú me preguntabas ahora en la pregunta reciente por delitos. Mis colegas de Derecho Penal también al principio estaban un poco preocupados por esta situación. No, debo aclarar que en principio estas conductas son conductas que están no están amparadas por la normativa laboral, pero no necesariamente constituyen un delito. Son Perfecto. conductas que podrían incluso justificar la terminación de un contrato de trabajo. Hay causales específicas de terminación de contrato de trabajo, de despido por acoso sexual o acoso laboral, pero eso no implica necesariamente que haya un delito. ¿Ya? Para hacer la clarificación, porque si no mis colegas de Derecho Penal se van a enojar conmigo. Pero sí podemos decir que hay ciertas conductas que la ley no tolera. O sea, que la ley no ampara, no ofrece al legislador un catálogo de conductas, pero podemos entender que ciertas conductas de acoso sexual reiterado, de acoso laboral, que la ley quita el elemento de la reiteración para que pueda proceder, pero que sea de carácter grave, o
o que cuando el trabajador sufre actos de violencia en el trabajo, esas medidas el legislador no las quiere dentro del mundo de las relaciones laborales. Pero como te digo, no hay un catálogo cerrado de conductas. Ya, y en esa misma línea, ¿cuándo estas personas que quieran denunciar podrían darse cuenta de que hay algo que no, que al final no está funcionando bien en el ambiente laboral, que podría ser una situación de acoso, porque también existe cierta normalización de algunas conductas que ya, bueno, cierta normalización o costumbre quizá a ciertas actitudes o quizás no hablar, ni siquiera compartirlo incluso con los mismos compañeros. Entonces, ¿cómo una persona podría darse cuenta que está siendo víctima de acoso laboral o acoso sexual en el trabajo y estas situaciones? Yo, en primer lugar, como señalaba con anterioridad, la prevención tiene un rol clave y el legislador entiende que los empleadores tienen que desempeñar un rol activo en la prevención de este tipo de conducta. Entonces, este rol activo implica, primero, que el empleador tiene que detectar los riesgos de su actividad. O sea, no es lo mismo los riesgos a los que está expuesto un profesor de universidad que los que está expuesto un profesor de colegio. Por ejemplo, respecto de los apoderados, el rol de los apoderados es distinto en el caso de un colegio que en el caso del profesor de universidad. Es distinto el caso del profesor de universidad que el caso de la secretaria que tiene el trato diario con los alumnos. Entonces, y te estoy dando un ejemplo de una actividad muy particular, pero cada actividad genera riesgos propios. Entonces, el empleador detecta esos riesgos. Dice, y cuando detecta esos riesgos, dice cómo va a actuar frente a esos riesgos potenciales para disminuirlos o para eliminar esos riesgos, que no generen una situación de acoso sexual o laboral. Una vez detectados estos riesgos, tiene no solamente que incorporar en sus reglamentos internos estas conductas, sino que formar a los trabajadores, que entregar información a los trabajadores. Mire, usted está expuesto por desarrollar esta función en esta empresa a estos riesgos. Debo decir, aquí hay las empresas, los empleadores tienen que realizar un esfuerzo alto porque cada puesto de trabajo tiene riesgos distintos. Entonces, hay que dar una formación a los trabajadores y enseñarles que pueden estar expuestos a riesgos. Para esto, las entidades administradoras del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales han jugado un rol activo. El legislador también les dice que tienen que jugar un rol activo, por lo tanto la Mutual, la Asociación Chilena de Seguridad, el ISL, el IST han desarrollado una serie de materiales y han ido formando y dando cierta difusión a las obligaciones de las empresas, pero también a los trabajadores. Perfecto. Francisco, ¿cómo se hace la denuncia? Si un trabajador la hace, por ejemplo, ¿va a necesitar testigos o pruebas? ¿Cómo va a ser ese proceso también? Es interesante lo que pasamos de la parte de la prevención, ahora la parte de la investigación. La primera parte de la investigación, la denuncia. La denuncia, dice la ley, que puede ser escrita o puede ser verbal y que puede ser ante el empleador o ante la inspección del trabajo. ¿Ya? Entonces, hay un criterio amplio, pero lo que sí establece la ley es que si es de manera verbal, tiene que ser quien recibe la denuncia, tiene que escriturar el contenido de la denuncia y el denunciante verbal tiene que firmar esa acta que se levanta. También es importante que en esa denuncia se describan hechos y además se indiquen personas. Se indique qué persona ha realizado las actitudes, o sea, las acciones que podrían conllevar un acoso sexual, un acoso laboral o la violencia en el trabajo. Perfecto. Francisco, ¿cuándo las personas van a poder empezar a denunciar eventualmente bajo la nueva normativa, digamos? Porque claramente hay, usted lo mencionaba, hay ciertas cosas que ya están funcionando, pero ¿cuándo ya van a empezar a denunciar basándose en esta nueva legislación? Vamos a partir del deber ser al ser. Ujú. ¿Ya? El deber ser, lo que debería pasar. Al día 1 de agosto las empresas deberían tener protocolos de acoso. Protocolos en los que se indicara cómo va a actuar la empresa frente a denuncias. ¿Ya? No solo de manera preventiva, sino que cómo va a investigar y cómo va a sancionar. Si la empresa tiene incorporados estos protocolos a partir del 1 de agosto,
usted tiene que, o sea, el trabajador acosado, la trabajadora que se haya sentido acosada, tiene que desarrollar la denuncia según el protocolo. Ujú. Ahora, eso debe ser, el ser. Si no está, si no hay protocolo a esa fecha. Y aquí hay discusión, pero la Dirección del Trabajo ha dicho, ha sido clara en que si no está el protocolo, la investigación la tiene que llevar la Inspección de Trabajo. O sea, usted presenta la denuncia ante su empleador o ante la Inspección del Trabajo, pero la investigación la va a llevar la Inspección del Trabajo, no la empresa. Esto es un criterio que desarrolla la Inspección del Trabajo en un acto administrativo, no es ley, ¿ya? Entonces, puede que la empresa pretenda gestionar la investigación directamente de manera interna y al menos estaría amparada por el texto legal. Se podría generar, eso sí, una controversia. Perfecto, porque al final no hay una exigencia como de que exista, por ejemplo, cierta investigación, o sea, no investigación, pero como una evaluación obligatoria cada cierto tiempo dentro de la empresa también relacionado a la legislación, por ejemplo, en el caso de que, como evaluaciones cada cierto tiempo, de que se esté cumpliendo todo en orden. ¿Va a ocurrir eso con esta nueva normativa o no? A ver, como te decía, es fundamental en esta nueva normativa la prevención de riesgos. Y la prevención de riesgos es algo que es dinámico, ¿ya? Los riesgos a los que está sujeta una empresa pueden cambiar día a día. Una empresa incorpora una tecnología nueva y se pueden generar nuevos riesgos. Una empresa genera puestos de trabajo nuevos y se pueden generar nuevos riesgos. La gestión del riesgo siempre es dinámica. Los instrumentos, por ejemplo, el protocolo que establezca una empresa antes del 1 de agosto, probablemente tenga que ser modificado o tenga que ser actualizado al año siguiente o a los 6 meses si ocurren hechos. Si las empresas, en la medida en que van gestionando investigaciones, van detectando nuevos riesgos, tienen que incorporar esos nuevos riesgos. O sea, el protocolo es un instrumento dinámico, no es un instrumento estático. El protocolo del 1 de agosto de 2024 muy difícilmente va a ser el mismo del 1 de agosto de 2025. Perfecto. Bueno, Francisco, vamos a ir a una breve pausa y ya continuamos a la vuelta conversando de la ley Karin. Aguanta, 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 aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información. Chequea. Revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte en tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta, chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. 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 La actitud define esta vuelta a clases. Este 2024 volvamos a clases. La asistencia escolar nos compromete a todas y todos. Bueno,
Bueno, continuamos conversando sobre la ley Karin. Estamos con Francisco Vallejo, experto en Derecho Laboral y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Francisco, antes de la pausa, estábamos conversando de cómo se hace la denuncia y también desde cuándo las personas eventualmente podrán denunciar bajo la nueva normativa. Pero quería ahondar un poco en el proceso también. ¿Qué ocurre en el caso, por ejemplo, que un testigo tenga miedo a las consecuencias en su trabajo después de denunciar o que simplemente quiera pedir algún testigo, un testimonio, pero ese testigo no quiera colaborar también por miedo a las posibles consecuencias o represalias de la empresa? Teníamos una discusión en este mismo sentido que me estás preguntando hace 2 semanas atrás no voy a decir con cuál, pero con alguna de las entidades que gestiona el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A ver, la respuesta que te voy a dar es desde la razonabilidad, aplicando un criterio de razonabilidad que también el Ministerio de Trabajo ya llama a aplicar este criterio. Lo razonable es que cuando se llamen testigos a declarar estas investigaciones, el testigo sea relativamente anónimo. ¿A qué me refiero con relativamente anónimo? No se ponga ni el nombre ni las iniciales, sino que se ponga testigo 1, testigo 2, testigo 3. Me explico, o sea, que hay alguna forma de diferenciar entre testimonios, pero sin individualizar a la persona. Esto sobre todo es importante porque el caso, volviendo donde comenzamos, el caso de Karin Salgado, el acoso laboral que ella sufre justamente fue por ser testigo en un procedimiento en el que se le preguntaba por conductas de otros compañeros de trabajo. Estábamos también conversando de a quiénes involucra esta legislación y también ocurre, por ejemplo, esto ya es una pregunta que va aparte de esta ley, probablemente, por ejemplo, en el caso de los practicantes o las personas que no tienen un contrato definido y que están por cierto tiempo o... ¿qué pasa en esas situaciones, por ejemplo? En el caso, ¿la ley podría quizás considerar estos casos en particular o existen otras leyes o otras normativas que involucren a esos casos específicos de gente que está por una cantidad de tiempo específica en una empresa o indefinida quizás? Hay que distinguir. Y vuelvo a que la respuesta no es 100% clara. Pero la empresa tiene que haber identificado ciertos riesgos. Si la empresa incorpora practicantes, tendrá que saber que esos practicantes están expuestos a ciertos riesgos. Ahora, la ley Karin es en principio para contratos de trabajo. O sea, si la relación laboral, si por ejemplo una empresa tiene el contrato a honorario, la persona que está contratada o el prestador de servicio que tiene un contrato honorario no podría demandar vía ley Karin. O sea, hacer una denuncia a su empleador de actos de acoso laboral o sexual o violencia en el trabajo. Perfecto. Distinto es el caso de que esa persona que tiene contrato honorario sí podría causar, o sea, podría generar actos que acosaran de acoso sexual o de violencia en el trabajo respecto de otros trabajadores. Francisco, ¿cuáles son las sanciones? Ya estamos hablando tanto a nivel de delito como también cuando simplemente se trata de desvincular a una persona de la empresa. ¿Cuáles son las sanciones específicas que las personas arriesgan incumpliendo esta normativa? A ver, en primer lugar, la empresa tiene que establecer estos procedimientos y todo esto que hemos venido conversando. La empresa que no hace eso puede estar sujeta a una fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo y a las respectivas multas, ¿ya? Entonces, el consejo para las empresas es que establezcan estos protocolos. Como decía, el protocolo no siempre tiene que ser acabado al 100%, ni siquiera puede ser acabado al 100% si entendemos que el riesgo es algo dinámico, pero que siempre es bueno que muestren una actitud de cumplimiento. O sea, hay una actitud en la que haya algún protocolo que seguir, ¿ya? Respecto de los trabajadores, la ley no contempla sanciones en específico. Las sanciones que estaban, las causales de despido, causal de despido por acoso sexual,
y causal de despido por acoso laboral están en el artículo 160 del Código del Trabajo, pero ya estaban antes, ¿ya? O sea, no es algo que incorpore esta ley, sino que es legislación que ya estaba vigente. Sabemos, y estábamos conversando antes de la pausa, que hay diferencias con respecto a los distintos trabajos, a los distintos ambientes laborales, ¿no? ¿Quiénes estarán incluidos o excluidos de esta ley? ¿Hay diferencias entre el sector público y privado, por ejemplo, de cómo se va a implementar esta normativa, o va a ser igual para todos? ¿Cómo va a ser ese trabajo? El caso, volviendo al caso que da origen a todo esto, el caso de Karin Salgado. Karin era trabajadora en un hospital público, ¿ya? Entonces, la normativa tiene un punto de partida, si se quiere, laboral, de relaciones privadas, pero también afecta a la administración pública. El legislador hace artículos diferenciados entre el sector privado y el sector público, pero más o menos la normativa se mueve por los cauces que yo he descrito. O sea, prevención, investigación, sanción, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Eso es algo común para el sector público y el sector privado. El sector privado, por supuesto, tiene ciertas particularidades, pero más o menos la normativa se aplica por igual al sector público y sector privado. ¿Y cuáles serían esas particularidades que diferenciarían el caso de la implementación al final? Por ejemplo, el sector privado, o sea, a ver, son particularidades, si se quiere, de técnica legislativa. El sector privado tiene que desarrollar sus procedimientos propios de investigación de acuerdo a unos márgenes, o sea, a una regulación propia del sector privado que es distinta del sector público. Pero todos los organismos, ayer leía alrededor de 250 y algo organismos públicos obligados a revisar cuáles son los riesgos, a establecer estos protocolos y a actuar en definitiva como en el sector público. O sea, al final, desde el punto de vista del trabajador o del funcionario público, la protección va a ser similar. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, Francisco, ¿cuáles son los cambios sociales que se espera con la aplicación de esta ley? Ya hablando como más a largo plazo, quizás una proyección. ¿Cuáles son los cambios que se esperan? Además del cumplimiento de la normativa y cómo se va a ir dando desde el principio, desde ya el 1 de agosto. Yo escuchaba una entrevista que se hacía a la hermana de Karin Salgado, Claudia Salgado, que la hacía un profesor de Derecho del Trabajo en un podcast que aprovecho a recomendar, que se llama La Vida es Pega. Y Claudia Salgado, que es una de las grandes impulsoras de esta ley, decía que ella lo que pretendía era ambientes de trabajo en los que se respetara la dignidad de la persona. Ambientes de trabajo que sean seguros, en los que las personas vayan justamente a trabajar y puedan desarrollarse en condiciones de dignidad. Tampoco se espera aquí tampoco se está pidiendo algo gigantesco, algo imposible, sino que algo que podríamos decir que es algo mínimo, unas condiciones mínimas para poder desarrollar de manera correcta el trabajo. Perfecto. Bueno, Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Francisco Vallejo, experto en Derecho Laboral y académico de la Facultad de Derecho de la Clínica Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos y hablar de la ley Karin, que recordemos se va a empezar a implementar a partir del 1 de agosto. Muchas gracias, Catalina. Nos vemos. Bueno, y damos por finalizada la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.